Clínica Dental Romeo les ofrece esta sección. Nos pasamos ahora por la Clínica Dental Romeo. Saludamos al doctor Pablo Meijeira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marci. Y hoy nos traéis asuntos muy interesantes que comentar. Empezamos porque el último día estuvimos hablando de esa odontología digital y ha nacido una nueva sociedad científica. Efectivamente, ha nacido una sociedad llamada SEDAD, es una sociedad científica que lidera la transformación digital del sector dental en España, o pretende liderar, y tiene como objetivo pues impulsar la cultura digital de los odontólogos y de las clínicas dentales. Un poco en sintonía, como decías, de lo que habíamos hablado en el último programa. Pues parece ser que el 32% de las clínicas dentales en España pues no estarían todo lo digitalizadas que se recomienda desde esta sociedad, por ejemplo, ¿no? Pues es una de cada tres, es un número alto. Sí. Para los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, pues parece ser que sí. Según esta sociedad, pues una de cada tres, solo una de cada tres son las que estarían preparadas digitalmente. Y hoy nos quieres hablar de una técnica muy avanzada que tenéis en Clínica Dental Romeo, que es la regeneración del hueso perdido en los pacientes, y que lo hacéis de una manera que me ha llamado mucho la atención, que es con bloques de huesos de otros seres humanos. A ver, cuéntame esto porque me parece realmente interesante, sobre todo en primer lugar a qué pacientes afecta más habitualmente estos casos. Vale, bueno, pues antes de entrar en lo que es la técnica en sí, recordar que hoy en día sigue siendo la mejor manera de recuperar un diente la colocación de implantes dentales. Sí. Pero es un requisito imprescindible para la colocación de estos implantes que exista hueso, la disponibilidad ósea. Entonces, en ese sentido, las casas comerciales cada vez han desarrollado implantes más cortos y estrechos para subsanar este problema que muchas veces nos encontramos, es decir, con implantes más cortos y estrechos podremos colocar implantes donde no existe tanto hueso, ¿no? Sí. Pero todavía pues nos podemos encontrar con situaciones o casos, sobre todo en aquellos casos donde hay unas grandes atrofias del maxilar, donde no podremos colocar ni implantes cortos ni estrechos. Ya. Entonces, en esos casos hay otras alternativas, ¿no? Hay que aplicar o bien técnicas de regeneración ósea, o hoy en día también se aplican otras técnicas que consisten en colocar implantes en otros huesos, por ejemplo, en el hueso cigomático, los llamados implantes cigomáticos. Nosotros, desde luego, nos gusta más regenerar el hueso perdido, porque de esta manera vamos a recuperar una parte del maxilar que debería de existir. Sí. Y además, los implantes cigomáticos muchas veces pues pueden dar complicaciones. Es una técnica que está cerca de estructuras anatómicas complejas, puede dar complicaciones y, como digo, no vamos a ser capaces de conseguir un resultado estético tan bueno con este tipo de técnicas como lo conseguimos regenerando el hueso perdido. Regenerando el hueso perdido vamos a poder colocar los implantes convencionales, pero el problema que existe es que para regenerar ese hueso perdido tenemos que irnos a huesos de otros pacientes. Esto llama la atención. Sí. ¿Cómo es ese proceso entonces? Es decir, nosotros sabemos que lo ideal, ¿no?, el método de referencia para la reconstrucción de grandes atrofias de los maxilares es el hueso autólogo, quiere decir el del propio paciente, porque este hueso tiene propiedades únicas, tiene células vivas, nos sirve como andamiaje y también moléculas que inducen la regeneración. Extraer hueso del propio paciente presenta inconvenientes, como por ejemplo la limitada disponibilidad de hueso, es decir, no disponemos de hueso suficiente para zonas, digamos, donantes de hueso suficientes. Y además también pues esto implica la necesidad de una segunda área quirúrgica en la cirugía, lo cual pues va a producir un peor posoperatorio. Entonces, para reducir estas complicaciones se han desarrollado técnicas en las cuales ya no se saca el fragmento de hueso del propio paciente, sino de otro ser humano. Entonces existen bancos de huesos especializados en la preservación y regeneración del hueso. Estos injertos de hueso provienen de la cabeza de fémur o tibia de donantes vivos o de cadáveres. Sí. Y sobre todo lo que se puede apartar hoy en día precisamente con la odontología digital y que nosotros hacemos es que gracias a las nuevas tecnologías somos capaces de configurar, personalizar el fragmento de hueso al defecto de cada paciente. De tal manera que esto nos va a permitir una adaptación del bloque al defecto perfecta. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en reducir el tiempo de cirugía, facilitar la técnica quirúrgica
y en resumen reducir las molestias posoperatorias, claro. Ya. Y a nivel de como cirujano, ¿esto es un reto? O como nos comentabas con esto de la odontología digital, incluso para vosotros también es más sencillo desarrollar esto, que parece así sobre el papel algo complicado. A ver, este tipo de técnicas, este tipo de bloques de haloinjerto ya existen desde hace bastantes años. Uh-huh. Pero, bueno, son técnicas quirúrgicas complejas en las cuales se necesita, pues, tener cierta habilidad, desde luego, experiencia, ¿no? Y formación. Pero sí que es cierto que gracias a la tecnología, una de las cosas que, digamos, nos facilita es la adaptación del fragmento de hueso al defecto, ¿no? Sí. Antes, digamos que nos mandaban el fragmento de hueso estándar, con unas dimensiones estándar, y nosotros, intraquirúrgicamente, pues lo teníamos que adaptar al paciente o al defecto del paciente. De esta manera, eso nos hacía perder bastante tiempo, ¿no? Sí. De esta manera, pues todo ese tiempo se reduce. Es decir, el bloque es como, para que me entiendas, como un puzzle, ¿no? O sea, viene perfectamente configurado de tal manera que adapta perfectamente, sí. Y esto, pues como digo, reduce el tiempo que antes el cirujano tenía que destinar a la configuración del bloque estándar, ¿no? Entonces, bueno, son técnicas que la verdad que están funcionando muy, muy bien para pacientes que pensaban que no podrían nunca tener implantes. Ya pueden. Y de esta manera, pues, hombre, pues conseguimos no solo darle función y que sean capaces de masticar, sino también al reconstruir el hueso, como digo, también se consigue una estética que con otros procedimientos pues no va a ser posible, ¿no? Es decir, que para el paciente son todo ventajas, y el posoperatorio, ya lo decías, que no es tan fuerte o tan grave como en otros tratamientos que había antes. No, desde luego que no, que con este tipo de técnicas, al reducir también área quirúrgica, porque no hay que quitar fragmento de hueso de otra zona de la boca, sí. O incluso decirte que hace años lo que se hacía para reconstruir el hueso también era acudir a zonas, se sigue haciendo pero menos evidentemente, a zonas como por ejemplo la calota, que es una parte del cráneo, o se acudía a zonas como la cresta ilíaca de la cadera, sí. Para extraer fragmentos del propio paciente grandes cuando se necesitaban regenerar en hueso, en el maxilar, ¿no? Claro, de esta manera pues nos evitamos todo ese tipo de procedimientos y para el paciente pues no tiene nada que ver el posoperatorio ni la recuperación, claro. Bueno, pues podemos decir que menos mal que existe Clínica Dental Romeo y que existe también cirujanos como Pablo Meijeira para solucionar este tipo de complicaciones y hacer la realidad, esta recuperación de los huesos, esta técnica que estáis desarrollando en la clínica. Así que Pablo Meijeira, como siempre, todo un placer charlar contigo y te esperamos aquí el mes que viene. Gracias. En Clínica Dental Romeo somos grandes especialistas en estética dental, ortodoncia invisible, blanqueamientos y demás tratamientos. Y complementa la mejor de tus sonrisas con labios de ácido hialurónico. Visítanos en carretera Camposancos 152, Vigo, o en clinicadentalromeo.com. ¿Por qué? Porque te sentirás como en casa.